El archivo de las tormentas. Juramentada. Tercera parte. Desafiando verdad, ama verdad. Capítulo 73. Distinguir qué historias. Me preocupa que fallen las protecciones de la torre. Si aquí no estamos a salvo de los desechos, ¿dónde vamos a estarlo? Anda ya, Barba, dijo Beth. Nunca has conocido a la Espina Negra. Claro que sí, repuso el otro soldado. Me dio la enhorabuena por mi uniforme y me regaló su propio cuchillo, por mi valentía. Mientes. Ve con cuidado, advirtió Barba. Cal puede apuñalarte, como sigas interrumpiendo una buena historia. ¿Yo? Dijo Kaladin, caminando con el resto de la escuadra en patrulla. A mí no me metas en esto, Barba. Míralo, dijo Barba. Tiene ojos de hambriento, Beth. Quiere oír el final de la historia. Kaladin sonrió con los demás. Se había enrolado oficialmente en la guardia de la muralla por orden de Elhokar y lo habían asignado a la escuadra del teniente Noro. Integrarse tan deprisa en el grupo casi le parecía hacer trampas, después de lo mucho que le había costado forjar el Puente 4. Aún así, a Kaladin le caían bien aquellos hombres y le gustaba charlar con ellos mientras patrullaban por la base interior de la muralla. 6 hombres eran muchos para una simple patrulla, pero Celeste quería que fuesen siempre en grupo. Además de Barba, Beth y Noro, en la escuadra había un hombre corpulento llamado Alawart y otro muy simpático llamado Basels. Alesi, pero de evidente ascendencia taileña. Los dos intentaban convencer a Kaladin de que jugara a las cartas con ellos. Era un incómodo recordatorio de Zag y los Parshmenios. Pues no vais a creeros lo que pasó después, prosiguió Barba. El Espina Negra me dijo... Ah, tormentas, no me estáis escuchando, ¿verdad? No, dijo Beth, estamos demasiado ocupados mirando eso. Señaló con la barbilla hacia algo que habían dejado atrás. Barba soltó una risita. ¡Ja! ¿Os habéis fijado en ese pollo? ¿A quién cree que impresiona? Menudo tormentoso desperdicio de piel, convino Beth. Cal sonrió y miró hacia atrás, buscando a quien quiera que hubieran visto Barba y Beth. Tenía que ser alguien muy ridículo para provocar tanto... Era Adolin. El príncipe estaba apoyado en la esquina con una cara falsa y un traje amarillo a la nueva moda. Estaba acompañado por Dreji, varios centímetros más alto que él, que masticaba feliz con chouta. Que masticaba feliz una chouta. En algún lugar, afirmó Barba con solemnidad, hay un reino sin estandartes, porque ese tipo los ha comprado todos para hacerse casacas. ¿Cómo se le pueden ocurrir esas cosas?, preguntó Basel. O sea, tormentas, es como si dijeran, ¿sabes lo que hace falta para el apocalipsis? ¿Sabes lo que nos vendría bien, la verdad? Casacas nuevas, con más lentejuelas. Dejaron atrás a Adolin, que hizo un disimulado gesto con la cabeza a Kaladin y apartó la mirada. El gesto significaba que todo iba bien y Kaladin podía seguir con los guardias. Si hubiera negado con la cabeza, querría decir que Kaladin debía separarse de ellos y regresar a la sastrería. Barba siguió riendo entre dientes. Ah, cuando estaba a servicio de los señores mercaderes de Steen, dijo, una vez tuve que cruzar a nado una cuba entera de tinte para salvar a la hija del príncipe. Al terminar, seguía sin llevar tanto color encima como ese Kremlin presumido. Alawar gruñó. Ah, tormentosos nobles. Solo sirven para dar malas órdenes y comer el doble que un hombre honesto. Pero, ¿por qué decís esas cosas?, preguntó Kaladin. Me refiero a que es ojos claros, como nosotros. Hizo una mueca. ¿Había sonado falso? Ser un ojos claros tiene que estar bien, dado que yo, por supuesto, tengo los ojos claros, al igual que los vuestros. Mis ojos son más claros que los ojos oscuros de unos ojos oscuros. Kaladin tenía que invocar a Syl varias veces al día para evitar que le cambiara el color de los ojos. Como nosotros, dijo Barba. Cal, ¿de qué agujero has salido? Los medieros sirven para algo. Los medieros sirven para algo en el sitio del que vienes. Algunos, dijo Kaladin.
Barba y Beth, y en realidad la escuadra entera, exceptuando a Noro, eran deseros, hombres del 10º Dan, el más bajo en el sistema de estratificación ojos claros. Kaladin nunca le había prestado demasiada atención, porque para él los ojos claros siempre habían sido ojos claros y punto. Aquellos hombres veían el mundo de forma muy distinta. Los medieros eran cualquiera que superase el 8º Dan, pero sin ser del todo un alto señor. Por como hablaba de ellos la escuadra, podrían haber pertenecido a una especie distinta por completo, sobre todo los del 5º y 6º Dan que no eran militares. ¿Cómo podía ser que, de algún modo, esos hombres terminaran siempre rodeados de otros de su misma categoría? Se casaban con deseras, bebían con deseros, bromeaban con deseros. Tenían su propia jerga y sus tradiciones. Allí estaba representando todo un mundo que Kaladin no había visto nunca, a pesar de tenerlo siempre justo al lado. Algunos medieros sí que sirven de algo, dijo Kaladin. Hay quienes son buenos en los duelos. A lo mejor podríamos volver y reclutar a ese tipo. Llevaba espada. Los demás lo miraron como si estuviera loco. Cal, tuto mío, dijo Barba. Tuto era una palabra en jerga cuyo significado Kaladin aún no tenía claro del todo. Eres buena persona. Me gusta que veas lo mejor en la gente. Ni siquiera has aprendido aún a no hacerme caso, cosa que la mayoría decide después de haber comido conmigo por primera vez. Pero tienes que aprender a ver el mundo tal y como es. No puedes ir por la vida confiando en los medieros, excepto si son buenos oficiales, como el alto mariscal. Los hombres como ese de ahí atrás llegan pavoneándose y te dicen todo lo que tienes que hacer. Pero como se te ocurra subirlos a la muralla durante un ataque, se me harán encima hasta quedar más amarillos que ese traje. Van a fiestas, añadió Beth, y es lo mejor que pueden hacer en realidad. Así no se meten en nuestros asuntos. Qué mezcla tan extraña de emociones. Por un lado, Kaladin quería hablarles de Amaram y despotricar contra las injusticias cometidas una y otra vez con sus seres queridos. Pero al mismo tiempo, estaban burlándose de Adolin Colin, firme candidato al título de mejor espadachín de toda Aleskar. Sí, llevaba un traje un poco chillón, pero si los demás aceptaran pasar 5 minutos hablando con él, verían que no era tan mal tipo. Kaladin siguió caminando. Se le hacía raro estar de patrulla sin llevar lanza y, por instinto, buscó a Sil, que danzaba en el viento sobre sus cabezas. Le habían dado una espada de cinto para llevar a la derecha, una porra para llevar a la izquierda y una pequeña rodela. Lo primero que le habían enseñado en la guardia de la muralla era a desenvainar la espada usando la mano derecha sin bajar el escudo. No usarían la espada ni el escudo cuando por fin los portadores del vacío atacaran. Había picas arriba para eso, pero las rondas eran otro asunto. La amplia calle que rodeaba la ciudad junto a la muralla estaba despejada y limpia, mantenida por la guardia. Pero la mayoría de las calles que salían de ella estaban atestadas de gente, y solo los más pobres y desgraciados querían estar tan cerca de la muralla. ¿Cómo puede ser que a esos refugiados no les entre en la cabeza que somos lo único que los separa del ejército de fuera?, preguntó Beth. En efecto, muchos de los que dejaban atrás en las calles laterales miraban a la patrulla con manifiesta hostilidad. Por lo menos, ese día nadie les había arrojado nada. «Ven que nos dan de comer», respondió Noro. «Huelen lo que se cocina en nuestros barracones. No están pensando con la cabeza, sino con el estómago. Y la mitad son del culto, de todos modos», matizó Barba. «Un día de estos voy a tener que infiltrarme en él. A lo mejor me toca casarme con su suma sacerdotisa, pero de veras os digo que se me dan fatal los harenes. La última vez los otros hombres se pusieron celosos de cómo acaparaba la atención de la sacerdotisa». «Se reía tanto de tu ofrenda que se distrajo, dijo Beth. Pues mira, hay una historia sobre... Déjalo, Barba. Preparémonos para la entrega», ordenó el teniente. Se cambió la rodela de mano y sacó la porra. «Poneos en plan intimidatorio todos.
solo porras. El grupo asió sus cachiporras de madera. Dejaba mal sabor de boca tener que defenderse de su propio pueblo. A Kaladin le recordaba sus tiempos en el ejército de Amaram, acampados cerca de pueblos. La gente hablaba siempre de la gloria del ejército y de la lucha en las llanuras quebradas, pero aún así, cuando una localidad dejaba de quedarse embobada mirándolos, pasaba a la hostilidad con notable rapidez. Un ejército era algo que todo el mundo quería tener, pero solo mientras estuviera lejos, haciendo cosas importantes en algún otro lugar. La escuadra de Noro se reunió con otra de su pelotón. Con 2 escuadras de servicio en la muralla, otras 2 descansando y 2 más allí abajo de patrulla, el pelotón contaba con unos 40 miembros. Juntos, los 12 hombres formaron para proteger un carro lento, tirado por un chul, que salió de uno de los almacenes más grandes del acuartelamiento. Transportaba un montón de sacos cerrados. Los refugiados se amontonaron alrededor y Kaladin blandió su cachiporra. Tuvo que usar el escudo para apartar a un hombre que se acercó demasiado. Por suerte, con ello consiguió que otros retrocedieran en vez de decidirse a asaltar el carro. Se internaron en la ciudad solo una calle antes de detenerse en una plaza. Sil bajó revoloteando y se posó en el hombro de Kaladin. Parece que te odian. No a mí, susurró Kaladin. Odian el uniforme. ¿Y qué? ¿Qué harán si atacan de verdad? Kaladin no lo sabía. No había ido a la ciudad para combatir a su población, pero si se negaba a defender su escuadra... el tormentoso Belalan llega tarde, rezongó Bet. Déjale un poco más de tiempo, dijo Noro. No pasará nada. Esta buena gente sabe que la comida terminará llegándoles. Sí, después de hacer horas de cola en los puestos de distribución de Belaland. Desde más al interior de la ciudad, ocultos en parte por la creciente muchedumbre, se aproximó un grupo de personas vestidas de violeta, con las caras cubiertas por máscaras. Kaladin observó con inquietud cómo empezaban a azotarse sus propios antebrazos, atrayendo a Dolorspring que emergieron del suelo a su alrededor, como manos sin piel. Solo que eran demasiado grandes y de un color erróneo. Y no parecían humanas. Recé a los Sprint de la noche y han acudido a mí, bramó un hombre desde la primera línea, alzando las manos al aire. Me han librado del dolor. Oh no, susurró Sil. Abrazadlos, adorad a los Sprint de los cambios, los Sprint de una nueva tormenta, una nueva tierra, un nuevo pueblo. Kaladin cogió a Noro por el brazo. Señor, tenemos que retirarnos y devolver este grano al almacén. Tenemos orden de... Noro dejó la frase en el aire al fijarse en la multitud cada vez más hostil. Por suerte, un grupo de unos 50 hombres de azul y rojo dobló una esquina y empezó a apartar a refugiados a empujones con manos bruscas y gritos ladrados. El suspiro que dio Noro fue tan ruidoso que casi resultó cómico. La furiosa muchedumbre se apartó mientras las tropas de Belaland rodeaban el cargamento de cereal. ¿Por qué hacemos esto de día?, preguntó Kaladin a uno de sus oficiales. ¿Y por qué no venís a nuestro almacén y escoltáis el cargamento desde ahí? ¿A qué viene este espectáculo? Un soldado lo apartó, educado pero firme, del carro. Las tropas terminaron de rodearlo y se marcharon con él, seguidos de lo que quedaba del gentío. Cuando regresaron a la muralla, Kaladin se sintió como quien ve tierra después de nadar hasta Tailenag. Apretó la palma de la mano contra la piedra y sintió su fresco y grueso grano. Absorbió una sensación de seguridad de ella, casi del mismo modo en que podría absorber luz tormentosa. Combatir a aquella muchedumbre habría sido coser y cantar, ya que en su mayoría iban desarmados, pero aunque el entrenamiento lo preparaba a uno para la mecánica de la lucha, las emociones eran harina de otro costal. Sil se acurrucó en su hombro, con la mirada fija calle abajo.
Esto es todo culpa de la reina, musitó Barba. Si no hubiera matado a esa fervorosa... Deja ese tema, lo interrumpió Noro con brusquedad. Respiró hondo. Escuadra, ahora nos toca turno en las almenas. Tenéis media hora para echar un trago o una siesta, y nos reuniremos luego en nuestro puesto de arriba. Benditas sean las tormentas, exclamó Barba, y se dirigió a la escalera con la evidente intención de llegar ya a su puesto y relajarse allí. Me alegraré de estar un rato mirando un ejército enemigo, ya lo creo que sí. Kaladin subió con Barba. Seguía sin saber de dónde venía el apodo del hombre. Noro era el único de la escuadra que llevaba barba, aunque no era precisamente inspiradora. Roca se habría reído de ella hasta avergonzarla y luego habría acabado con su sufrimiento usando una cuchilla y jabón. ¿Por qué pagamos a los altos señores, Barba?, preguntó Kaladin durante el ascenso. Belaland y los de su calaña son bastante inútiles por lo que he visto. Sí, perdimos a los auténticos altos señores en los disturbios o en palacio, pero el alto mariscal sabe lo que hay que hacer. Sospecho que si no compartiéramos el grano con personas como Belaland, tendríamos que luchar contra ellos para impedir que se apoderaran de él. Por lo menos, de esta forma, al final la comida llega a la gente y nosotros podemos vigilar la muralla. Hablaban mucho de ese modo. Defender la muralla de la ciudad era su trabajo, y si intentaban mirar demasiado hacia adentro, si se esforzaban en patrullar la ciudad o desmantelar el culto, dejarían de poder concentrarse en lo suyo. La ciudad tenía que resistir. Aunque ardiera por dentro, debía resistir. Hasta cierto punto, Kaladin estaba de acuerdo. El ejército no podía hacerlo todo. Pero aún así, dolía. ¿Cuándo vais a decirme de dónde sacamos toda esa comida?, susurró Kaladin. Barba miró a su alrededor en la escalera. Se inclinó hacia Kaladin. No lo sé, Cal. Pero la primer orden de Celeste cuando tomó el mando fue hacernos atacar el monasterio bajo, junto a los portones orientales lejos del palacio. Conozco a hombres de otras compañías que estuvieron en ese asalto. El lugar estaba tomado por alborotadores. Tenían un moldeador de almas, ¿verdad? Barba asintió. El único de la ciudad que no estaba en el palacio cuando... Ya sabes. Pero, ¿cómo lo estamos usando sin atraer a los chillones?, preguntó Kaladin. Bueno, dijo Barba y su tono cambió. No puedo contarte todos los secretos. Pero... Se lanzó a contar una historia de la época en la que el propio Barba había aprendido a usar un moldeador de almas, entrenado por el mismísimo rey de Erdas. Quizá aquel hombre no fuese la mejor fuente de información del mundo. La alta mariscal, interrumpió Kaladin. ¿Te has fijado en lo rara que es su hoja esquirlada? No tiene gema en el pomo ni en la guarnición. Barba lo miró, iluminado por los ventanucos de la escalera. Hablar de Celeste en femenino siempre provocaba una reacción. A lo mejor es por eso que el alto mariscal nunca la descarta, dijo Barba. Puede que esté rota o algo. Puede, convino Kaladin. Aparte de las hojas de sus compañeros radiantes, solo había visto una hoja esquirlada que no tuviera gema. La hoja del asesino de blanco. Una hoja de honor que proporcionaba poderes de radiante a quien quiera que la empuñara. Si Celeste poseía un arma que le confería el poder del moldeado de almas, quizá explicaría por qué los chillones aún no lo habían descubierto. Por fin salieron a la luz del sol que caía sobre el adarve. Los dos se quedaron en el rellano, mirando hacia el interior de la ciudad, con sus destacadas hojas del viento y sus extensas colinas.
El palacio, siempre ensombrecido, dominaba el extremo opuesto. La guardia de la muralla apenas patrullaba el sector de muro que caía detrás de él. ¿Conocías a alguien de la guardia del palacio?, preguntó Kaladin. ¿Algún hombre de allí mantiene el contacto con su familia o algo similar? Barba negó con la cabeza. Pasé cerca hace poco. Oí voces, Cal. Me susurraban que me uniera a ellas. El alto mariscal dice que tenemos que hacerles oídos sordos. No pueden hacerse con nosotros si no escuchamos. Apoyó la mano en el hombro de Kaladin. Tus preguntas son sinceras, Cal. Pero te preocupas demasiado. Tenemos que concentrarnos en la muralla. Es mejor no hablar demasiado de la reina o del palacio. Igual que no hablamos de que Celeste es mujer. El secreto de la alta... Barba hizo una mueca. Quiero decir, el secreto del alto mariscal nos corresponde defenderlo y protegerlo. Pues se nos da tormentosamente fatal. Espero que seamos mejores protegiendo la muralla. Barba levantó los hombros, con la mano todavía en el hombro de Kaladin. Por primera vez, Kaladin reparó en algo. No llevas glifo guarda. Barba bajó la mirada a su brazo, donde tenía el tradicional brazalete blanco en torno al cual se ataría una glifo guarda. El suyo no llevaba. Ya, dijo, metiéndose la mano en el bolsillo de la casaca. ¿Por qué no?, preguntó Kaladin. Barba se encogió de hombros. Dejémoslo en que soy bueno en distinguir qué historias son inventadas. No hay nadie protegiéndonos, Cal. Fue con paso pesado hacia su punto de reunión, uno de los baluartes de la muralla. Syl se levantó en el hombro de Kaladin y ascendió por el aire, como pisando peldaños invisibles hasta quedar a la altura de sus ojos. Miró hacia la espalda de Barba, con su vestido de niña agitado por un viento que Kaladin no sentía. Dalinar no cree que Dios haya muerto, dijo. Solo que el Todopoderoso, Honor, nunca fue Dios en realidad. No, Dalinar no cree que Dios haya muerto, dijo. Solo que el Todopoderoso, Honor, nunca fue Dios en realidad. Tú formas parte de Honor. ¿Eso no te ofende? Todo niño termina cayendo en la cuenta de que, en realidad, su padre no es Dios. Sí lo miró. ¿Crees que alguien vela por nosotros? ¿De verdad crees que no hay nada ahí fuera? Extraña pregunta que responder a un trocito de divinidad. Kaladin se quedó en el umbral de la garita. Dentro, los hombres de su escuadra, séptimo pelotón, segunda escuadra, que no sonaba tan bien como Puente 4, reían y armaban escándalo mientras se equipaban. Antes me tomaba todas las cosas terribles que me ocurrían como pruebas de que no existe ningún Dios, dijo. Después, en los momentos más oscuros, me tomaba mi vida como prueba de que tenía que haber algo allí arriba, ya que solo la crueldad intencionada podía servir de explicación. Respiró hondo y miró hacia las nubes. Había sido enviado al cielo y había hallado allí la magnificencia. La magnificencia. Se le había otorgado el poder de proteger y defender. Y ahora, prosiguió, ahora no lo sé. Con el debido respeto, creo que las creencias de Dalinar suenan demasiado convenientes. Ahora que una deidad ha resultado tener defectos, ¿va e insiste en que el Todopoderoso nunca pudo ser Dios? ¿En que tiene que haber algo más? No me gusta.
Así que tal vez se trate de una pregunta que jamás lograremos responder. Entró en la fortificación. Tenía amplias puertas a ambos lados para entrar desde la crestería y troneras en la parte exterior y el techo junto a las que apostar arqueros. A su derecha había soportes repletos de armas y escudos y una mesa para comer. Por encima de ella, una gran ventana daba a la ciudad para poder recibir en el interior órdenes concretas mediante banderas mostradas desde abajo. Kaladin estaba dejando su rodela en un soporte cuando sonaron los tambores dando la alarma. Sil salió disparada hacia arriba tras él como si fuese una cuerda tensada de golpe. ¡Ataque a la muralla!, gritó Kaladin cuando interpretó la señal de los tambores. ¡Armaos! Cruzó la estancia y asió una pica de las que estaban alineadas contra la pared. Se la pasó al primer hombre que llegó y siguió distribuyéndolas mientras los hombres se apresuraban a obedecer la señal. El teniente Noro y Barba repartieron escudos, grandes y rectangulares, en contraste con las pequeñas rodelas que habían llevado de patrulla. ¡Formad!, gritó Kaladin justo antes de que lo hiciera Noro. Tormentas, no soy su comandante. Sintiéndose imbécil, Kaladin cogió su propia pica y equilibró su larga asta para salir junto a Barba, que solo llevaba escudo. En las almenas, las 4 escuadras compusieron una erizada formación de picas y escudos superpuestos. Algunos hombres del centro, entre ellos Kaladin y Noro, llevaban solo pica que empuñaban a 2 manos. El sudor goteó por las sienes de Kaladin. Había entrenado un poco en bloques de picas durante su época en el ejército de Amaram. Las empleaban para contrarrestar la caballería pesada, que era un desarrollo moderno en la táctica bélica alesi. Kaladin no veía que pudieran tener gran efectividad sobre una muralla. Funcionaban muy bien para apartar bloques de tropas enemigas, pero se le hacía difícil sostener la pica apuntada hacia arriba. No se equilibraba bien en esa dirección, pero ¿cómo si no iban a combatir a los fusionados? El otro pelotón que compartía baluarte con ellos formó en la cima de la torre, empuñando arcos. Con un poco de suerte, la cobertura de flechas combinada con la formación defensiva de picas resultaría eficaz. Kaladin por fin divisó a los fusionados surcando el aire en dirección a otro sector del muro. Los hombres de su pelotón esperaron, nerviosos, ajustándose las glifoguardas o cambiando de posición los escudos. Los fusionados entablaron batalla a lo lejos con otros miembros de la guardia de la muralla, y Kaladin apenas logró distinguir los gritos. Los tambores de los puestos de mando tocaban a formación, ordenando a todo el mundo que permaneciera en su propio sector. Sil regresó volando, con aire agitado, en zigzag. Varios hombres de la formación estaban inclinados hacia afuera, como si quisieran romper filas y cargar hacia donde combatían sus compañeros. «Manteneos firmes», pensó Kaladin, pero se mordió la lengua para no decirlo. Allí no estaba al mando. El capitán Didanor, comandante del pelotón, aún no había llegado, por lo que Noro era el oficial al mando por su antigüedad sobre los otros tenientes de escuadra. Kaladin apretó los dientes, tenso, impidiéndose por la fuerza dar ninguna clase de orden hasta que, por suerte, Noro habló. No rompas filas, Hit», dijo el teniente. «Mantened unidos los escudos. Si ahora echamos a correr, seremos presas fáciles». A regañadientes, los hombres retomaron la formación. Al cabo de un tiempo, los fusionados se marcharon volando. Sus ataques nunca duraban mucho. Golpeaban con fuerza, comprobando los tiempos de reacción en los distintos sectores de la muralla y, a menudo, irrumpiendo en las torres cercanas para registrarlas. Estaban preparándose para el verdadero asalto, y Kaladin supuso que también intentando averiguar cómo se estaba alimentando la guardia de la muralla. Los tambores tocaron a romper filas y los hombres del pelotón de Kaladin regresaron letárgicos a su torre, acompañados de una sensación frustrante, de una agresividad contenida. Toda aquella ansiedad, el pálpito de la batalla, solo para quedarse allí plantados, sudando mientras otros hombres morían. Kaladin ayudó a almacenar las armas, se sirvió un cuenco de estofado y se dirigió al teniente Noro,
que esperaba en el adarve fuera de la torre. Un mensajero estaba haciendo señales con banderines para informar a otros en la ciudad de que el pelotón de Noro no había entrado en combate. «Querría disculparme, señor», dijo Kaladin con suavidad. «No volverá a pasar». ¿El qué? «Antes me he adelantado a ti», dijo Kaladin. «He dado las órdenes que te correspondían». Bueno, te he visto muy rápido, Cal. Ansioso por combatir, diría yo. «Quizás, señor». ¿Quieres demostrar tu valía a los demás?, dijo Noro, rascándose la barbita rala. Me gusta que los hombres tengan entusiasmo. No te precipites, y sospecho que acabarás como líder de escuadra bien pronto. Sonaba como un padre orgulloso. «Señor, permiso para excusarme del deber. Puede haber heridos que requieran mi atención en otras zonas de la muralla». ¿Heridos? Cal, sé que dijiste que tienes formación en medicina de campo, pero los cirujanos del ejército ya estarán allí. «Claro, tendrían auténticos cirujanos». Noro le dio un apretón en el hombro. Entra y cómete el estofado. Ya tendrás acción más que de sobra. No te lances demasiado deprisa hacia el peligro, ¿entendido? Intentaré recordarlo, señor. De todas formas, quedaba poco que hacer aparte de volver a entrar en la torre, mientras Syl se le posaba en el hombro y sentarse a comer estofado. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube, y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de este capítulo 73. Ok, interesante. Kaladin está básicamente haciendo amigos. Oye, pues es mucha vibra de ¿sabes? De compañerismo, de hermandad. Y sobre todo algo que a Kaladin le está chocando mucho, y es que son ojos claros. Y se nos está presentando a nosotros como lectores también el hecho de que el hecho de que sean ojos claros no quiere decir que todos sean iguales. Eso ya lo sabíamos. Eso ya nos lo habían contado. Pero en este capítulo hicieron mucho más énfasis en las diferencias. Unos ojos claros del 10º Dan, del 10º y del 9º, como de ceros. Son considerados de lo menos de lo menos. Ya están los medieros, que son como 8 en adelante, no se definió. Pero claro, hay cada como que dentro de los Dan, de los ojos claros, hay subgrupos, hay incluso jergas, tradiciones. Joder, y Kaladin está altamente sorprendido. Para él, unos ojos claros eran unos ojos claros y todos eran unos cabrones. Entonces, está redescubriendo cosas sobre lo que ya sabía, ¿no? Así que, bien, buen capítulo. Y veremos qué ocurre en el 74, que está dedicado a Shallan, ¿eh? Que yo creo que es la que más acción está teniendo en esta infiltración a Kholinar. Así que nada, besitos, nos vemos en la próxima.